Descubrí que mi novia solo estaba conmigo por dinero, y cambié todo antes de que fuera demasiado tarde. Me llamo Diego López, tengo 29 años, y si me hubieras preguntado hace unos meses sobre mi vida, te habría dicho que era perfecta. No soy un tipo millonario ni un playboy, pero tengo mi trabajo, una casa que no es un palacio pero es mía, y una novia que todo el mundo pensaba que era la mujer de mis sueños. Lo que no sabían, y lo que ni siquiera yo había sospechado, es que mi vida era una mentira construida sobre promesas que nunca pensó cumplir. Y antes de que empieces a juzgarme, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Desde el principio, ella estaba perfecta, dulce, cariñosa, siempre atenta. Nunca me faltaba una sonrisa, ni un gesto de cariño. Claro, en los primeros meses estaba tan enceguecido por la relación perfecta, que ni siquiera me di cuenta de los pequeños detalles. Como el hecho de que siempre que salíamos a comer, ella nunca pagaba. Y no me malinterpretes, no soy de los que creen que siempre hay que dividir la cuenta, pero cuando te das cuenta que cada vez que proponía pagar, ella se olvidaba la billetera, empiezas a cuestionarte. Pero el amor es ciego, ¿verdad? Y yo estaba completamente enamorado. Ella siempre decía lo mismo, no me importa el dinero, lo único que quiero es estar contigo, qué estúpido fui. Una noche, después de una cena en la que, por supuesto, ella no pagó, nos quedamos en mi departamento, como tantas veces. Ahí fue cuando mi mundo se vino abajo. Estaba revisando mi celular, tratando de apagar la alarma de mi banco, que siempre me molestaba por los pagos recurrentes, cuando vi una transferencia que no reconocía. Era un monto grande. ¿A quién se le ocurre hacer una transferencia de miles de dólares de una cuenta compartida, sin preguntar primero? Cuando vi el nombre en la transferencia, mi corazón dio un vuelco. Era su cuenta. Y lo peor, el concepto decía, préstamo personal y una fecha límite muy ajustada. El aire se me fue. ¿Préstamo personal? ¿Para qué necesitaba tanto dinero? Lo que más me inquietaba era el hecho de que yo nunca había dado acceso a esas cuentas. De alguna manera, ella tenía acceso a mi banco, algo que nunca le había permitido. Me levanté de golpe. La miré con esos ojos que ya no tenían ni un ápice de confianza. Estaba en shock, pero no quería mostrarlo. ¿Qué significa esto?, le pregunté, y el tono de mi voz debió ser más feroz de lo que imaginé porque sus ojos se agrandaron. Intentó darme una sonrisa nerviosa, pero la cosa ya no era igual. Diego, no es lo que parece. Yo quería hablar de esto más adelante, su voz titubeó. Estaba nerviosa. Y no era para menos. Ya no quedaba espacio para más mentiras. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dijo después. Es para un proyecto que tengo. Estaba esperando que me apoyaras, pero no pude esperar más. Ahí fue cuando entendí todo. La verdad que me había negado a ver estaba justo frente a mí, mi novia perfecta, no me amaba, me usaba. No porque no me quisiera, sino porque mi dinero era su proyecto. Y lo peor de todo, había planeado esto durante meses, haciéndome creer que éramos una pareja de ensueño. No sé cómo reaccionar, pero te aseguro que lo que sentí en ese momento no fue amor. Fue un sentimiento de traición tan profundo, que juré que no quedaría piedra sobre piedra. Era el momento perfecto para hacer lo que siempre había soñado, devolverle la jugada. Pero no sabía cómo aún. Solo sabía que tendría que arruinarle la vida, de la misma manera en que ella había arruinado la mía. Y entonces, comencé a pensar en mi próximo movimiento. ¿Cómo destruir lo que ella más quería sin que me viera venir? Hasta aquí llegamos. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, no podía comprender mi reacción. Diego, ¿qué estás haciendo? No puedes hacerme esto, me decía, desesperada. Pero ya era demasiado tarde para arreglarlo. Y entonces lo hice, la jugada que cambiaría todo. Recuerdo claramente el momento en que decidí qué hacer. La mirada de mi novia, desesperada, como si el mundo se le estuviera cayendo encima, me dio una satisfacción rara. Yo estaba acostumbrado a que me mirara como un tonto, pero ahora todo había cambiado. Ella pensó que me tenía en la palma de su mano, que era tan fácil manipularme. Y yo, durante todo ese tiempo, creí que estábamos construyendo algo real. Pero ahora sabía la verdad. Todo había sido un cálculo, un juego en el que yo solo era una pieza más. Una pieza de la que podía prescindir en cualquier momento, porque su verdadero objetivo nunca fui yo, sino mi dinero. Y no iba a permitir que eso quedara impune. No iba a dejar que me tomara por idiota. El siguiente paso fue claro. Ya tenía que poner en marcha el plan. Pero antes de hacer nada, decidí observarla. Estaba completamente fuera de control, y eso me dio aún más confianza. Si iba a ganar en este juego, necesitaba ser frío, calculador, no impulsivo. Así que me senté en el sofá, la miré fijamente, y no dije una sola palabra. Ella empezó a ponerse aún más nerviosa, mirando hacia la puerta, intentando buscar alguna salida. Diego, por favor, no hagas esto. Todo lo que tengo lo he hecho por nosotros. Pensé que querías lo mismo que yo, me decía, su voz temblando. Pero su manipulación no iba a funcionar conmigo. Yo no era un tonto, y no iba a permitir que me siguiera utilizando. Por nosotros, le respondí con una sonrisa irónica. No me hagas reír, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que me hiciste pensar que estaba construyendo una vida con la persona que amaba. Pero resulta que solo me querías por mi dinero, ¿y ahora pretendes que lo olvide? La expresión en su cara era indescriptible. Pero lo que vino después fue aún más devastador para ella. ¿Qué quieres, Diego? Te juro que... No la dejé terminar. La interrumpí con una sonrisa malévola.
Lo único que quiero, amor, es que te enfrentes a la realidad. La miré fijamente y con una calma espeluznante, le expliqué que no iba a darle ni un solo centavo más. Todo lo que tenía estaba a nombre de mi padre. Cuentas, propiedades, ahorros, todo. Desde el momento en que descubrí su pequeña jugada, decidí cambiar las cosas sin que ella lo supiera. Ni siquiera le había dicho que había hecho un cambio tan radical en mi vida. El miedo que vi en sus ojos fue el único consuelo que obtuve en todo esto. No puedo mentir, disfruté cada segundo de su sufrimiento. La mujer que me había utilizado y manipulado durante meses, que había jugado conmigo como si fuera una pieza en su tablero, ahora se encontraba desnuda ante la realidad de que no tenía acceso a nada. Ni a mi dinero, ni a mis propiedades. Su primer intento fue intentar convencerme de que era todo un malentendido, de que no me podía hacer esto, pero ya había dejado de escucharla. Ya no importaba lo que dijera. Lo único que quería era ver cómo se desmoronaba ante mí. Lo siguiente fue simple, bloqueé todas las cuentas, transferí todo a nombre de mi padre, y me aseguré de que nada quedara bajo su control. Pero, claro, ella no se iba a rendir tan fácilmente. Sabía que intentaría buscar alguna manera de manipular la situación a su favor. Al día siguiente, como esperaba, me llamó. Sabía que iba a hacer su movimiento. Ya había perdido la calma, y su desesperación me hizo sentir aún más poderoso. Me dijo que vendría a verme a la tarde, que necesitaba hablar, que no podía dejarlo así. Y ahí fue donde entró mi siguiente jugada. No iba a ser tan fácil. Ya no era solo una cuestión de dinero. Ahora se trataba de que aprendiera lo que se siente ser víctima de la manipulación, de la traición. Iba a hacerle lo mismo que ella me hizo a mí, jugar con su mente. Así que, cuando llegó a mi departamento esa tarde, me vio con una sonrisa fría en el rostro. Le dije que se sentara, que habláramos, pero con una calma aterradora. Ella estaba nerviosa, y lo sabía. Intentó decirme que todo había sido un malentendido, pero yo ya no la escuchaba. Le dejé claro que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Su expresión cambió. El pánico comenzó a crecer en su rostro. Me miró como si estuviera buscando una salida, pero ya no quedaba ninguna. Ya no tenía control de nada. Y lo peor es que ahora, de alguna manera, yo tenía el poder absoluto. No solo sobre su futuro, sino sobre su percepción de la realidad. Ella había subestimado hasta dónde podía llegar. No levanté la voz. No golpeé nada. No hice ese numerito de película que uno imagina cuando alguien menciona a tu familia como arma. Simplemente la miré. Largo. En silencio. Y en ese silencio entendí algo clave, ella esperaba una reacción. Miedo, ira, descontrol. Algo que le devolviera ventaja. No se la di. No juegues a eso, le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Si supieras algo real, ya lo habrías usado. No estarías lanzando frases al aire. Su sonrisa se tensó apenas. Microsegundos. Pero fue suficiente. Había acertado. Siempre fuiste bueno leyendo a la gente, respondió, retomando el tono neutro. Demasiado bueno para alguien tan confiado. Y tú siempre fuiste mala ocultando cuando improvisas, repliqué. Se quedó quieta. Ya no caminaba por el departamento. Ya no tocaba mis cosas. Se sentó en la cama y empezó a meter ropa en una maleta sin apuro, como si el drama ya no le sirviera y hubiera pasado a la fase práctica. Esa era la verdadera ella. No la novia dulce. No la víctima. La estratega. No hablé con tu padre, admitió al fin. Pero investigué. Como hago siempre. Claro, dije. Porque el amor verdadero empieza con búsquedas de registros y movimientos financieros. Soltó una risa corta. Humor negro puro. No seas hipócrita. Tú también jugaste. No lo negué. No tenía sentido. La diferencia, respondí, es que yo reaccioné cuando me usaron. Tú empezaste usando. Ahí se detuvo. Cerró la maleta. Me miró sin rabia. Sin tristeza. Con algo parecido al respeto. Eso fue lo más inquietante de todo. ¿Sabes qué es lo que más te molesta? Dijo. No que te haya mentido. Sino que fui eficiente. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Porque tenía razón. Parte de mí no estaba herida por el engaño, sino por lo bien ejecutado que estuvo. Por lo tarde que me di cuenta. Por haber sido, durante meses, el tipo que cree que ganó el amor cuando en realidad estaba financiando una estrategia. Te equivocas, le contesté. Lo que más me molestó fue darme cuenta de que nunca estuviste conmigo. Estuviste con lo que yo podía darte. Se levantó, maleta en mano, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Un consejo, dijo. No conviertas esto en tu personalidad. No todos los que te quieran después serán como yo. Y tú otro, respondí. La próxima vez, no subestimes a alguien solo porque confió. Nos miramos un segundo más. No hubo abrazo. No hubo disculpas. No hubo promesas. Cerró la puerta y el sonido fue seco. Final. Definitivo. Esa noche dormí mal, pero dormí solo. Y por primera vez en semanas, mis pensamientos no giraban alrededor de ella, sino alrededor de algo más incómodo, mi propia responsabilidad. Porque sí, ella fingió amor por dinero. Pero yo también confundí atención con compromiso y señales rojas con simples defectos. Al día siguiente hablé con mi padre. Le conté todo. Sin adornos. Sin vergüenza.
Me escuchó en silencio y al final solo dijo: hiciste bien en protegerte. Pero mejor hiciste en aprender. No hubo drama. No hubo más movimientos ocultos. Las cuentas siguieron donde estaban. Mi vida también. Más simple. Más honesta. Más fría, quizá, pero real. Y ahí terminó esa historia. No con venganza épica. No con justicia poética exagerada. Terminó con algo mucho más incómodo: claridad. Creí que lo peor ya había pasado. Error clásico. Cuando una relación termina mal, uno piensa que el dolor es el final del camino, cuando en realidad es apenas el peaje de entrada. Los verdaderos problemas empiezan cuando el silencio se instala y la gente alrededor comienza a tomar partido, opinar sin contexto y lo más peligroso, rellenar los huecos con versiones inventadas. A los 3 días de que ella se fuera, empecé a notarlo. Mensajes raros. Llamadas perdidas de números que no tenía guardados. Amigos en común que antes me escribían para memes y ahora lo hacían con frases tipo: oye, ¿todo bien? Ese todo bien nunca significa todo bien. Significa: escuché algo turbio y quiero confirmarlo sin mojarme. La primera confrontación real vino de alguien que no esperaba. Un socio menor con el que apenas tenía trato directo. Me llamó para hablar de unas cosas. Me llegó un comentario preocupante, dijo, directo, sobre tu estabilidad emocional. Casi me atraganto con el café. ¿Mi qué? Que estás pasando por un episodio complicado, que tomaste decisiones impulsivas, financieras. Ahí entendí. No solo había perdido el acceso al dinero. Había perdido el control de la narrativa. Y ella estaba usando eso mejor que cualquier cuenta bancaria. No grité. No me defendí de inmediato. Pregunté: ¿quién te dijo eso? Silencio incómodo. No importa, respondió. Lo que importa es que estas cosas generan ruido. Ruido. Qué palabra tan limpia para algo tan sucio. Colgué y me quedé mirando la pared. Ahí, entre la calma forzada y el cansancio, me di cuenta de algo cruel: ella no necesitaba mi dinero para hacer daño. Solo necesitaba hablar. Y sabía exactamente dónde hacerlo. Durante la semana siguiente, pequeñas grietas empezaron a aparecer. Un trámite que se retrasó sin explicación. Una reunión cancelada, hasta nuevo aviso. Comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. No era un ataque frontal. Era desgaste. Lento. Inteligente. Silencioso. Humor negro del bueno. Yo había blindado mis cuentas, pero no mi reputación. Una noche, revisando correos viejos, encontré algo que había pasado por alto. Un archivo adjunto de meses atrás. Un contrato preliminar. No firmado. Pero con anotaciones, suyas. Detalles financieros. Proyecciones. Escenarios. Demasiado detallado para alguien que solo confiaba. Me reí. Solo. En voz baja. Claro, murmuré. El amor. Ahí entendí el verdadero alcance del problema. No estaba lidiando con una ex despechada. Estaba lidiando con alguien que había planeado escenarios desde el día 1. Incluido el de perder. Decidí no confrontarla. No todavía. Primero necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Así que hice algo que jamás pensé hacer: dejé de defenderme. Dejé que las versiones circularan. Observé quién se alejaba, quién dudaba y quién escuchaba sin preguntar. Fue doloroso. Pero revelador. Y entonces llegó el mensaje que confirmó todo. Un correo reenviado por error. Interno. No destinado a mí. En el que alguien decía, textual: si él no coopera, podemos presionarlo. Ella tiene información suficiente para incomodarlo. No especificaba qué información. No hacía falta. La amenaza no estaba en los datos, sino en la intención. Cerré el correo despacio. Respiré hondo. Y sonreí. Porque ahí fue cuando entendí algo fundamental. Yo había dejado de jugar, pero el juego seguía. Y esta vez, no pensaba limitarme a defenderme. No respondí ese correo. Tampoco llamé a nadie para aclarar nada. No armé discursos ni envié mensajes largos defendiendo mi versión. Hice algo mucho más efectivo: me callé y empecé a escuchar. Porque cuando la gente cree que estás acorralado, habla más de la cuenta. Y cuando creen que ya te quebraron, se confían. Durante días me limité a observar. Reuniones donde ya no me invitaban pero igual me enteraba. Conversaciones que cambiaban de tono cuando yo entraba a la sala. Sonrisas tensas. Comentarios ambiguos. Era como vivir en una obra de teatro mal actuada donde todos fingían normalidad, pero nadie sabía exactamente quién era el villano oficial. Humor negro. Pasé de tipo confiable a posible problema, sin juicio, sin pruebas, sin defensa. Solo rumores bien colocados. Lo curioso es que, cuanto más me aislaban, más clara se volvía mi mente. Dejé de reaccionar emocionalmente. Empecé a pensar como ella. No desde la rabia, sino desde la lógica fría. Y ahí fue cuando entendí su error principal: había asumido que yo iba a jugar limpio. No lo hice. Lo primero fue ordenar mi propio terreno. Revisé cada conversación antigua, cada correo, cada archivo compartido. No buscando venganza, sino contexto. Necesitaba entender cuánto había visto, cuánto había tocado, cuánto había aprendido durante la relación. Y mientras más revisaba, más evidente se volvía algo inquietante: ella no improvisaba.
Nunca. Todo tenía patrón. Todo tenía intención. Encontré notas sueltas en documentos compartidos que nunca cerré. Comentarios financieros que yo había tomado como curiosidad. Preguntas inocentes que ahora tenían otro peso. No eran dudas de pareja. Eran auditorías encubiertas. Ahí dejé de sentir tristeza. La reemplazó una calma dura. Densa. Esa que aparece cuando aceptas que alguien nunca estuvo de tu lado. Decidí hablar con una sola persona. No un amigo. No un familiar. Alguien externo. Frío. Profesional. Le mostré todo sin dramatizar. Solo hechos. No está intentando destruirte, me dijo. Está intentando empujarte a negociar. Eso fue clave. Porque negociar implica que cree que tiene ventaja. Que cree que yo voy a ceder por miedo. Por reputación. Por cansancio. Y ahí fue cuando sonreí de verdad por primera vez en semanas. Entonces está jugando con información incompleta, respondí. Empecé a reconstruir mi imagen, pero no de forma pública. De forma quirúrgica. Conversaciones privadas. Datos verificables. Personas específicas. No para limpiar mi nombre, sino para sembrar dudas razonables sobre la historia que estaba circulando. No atacaba. Preguntaba. No acusaba. Mostraba inconsistencias. El efecto fue lento, pero real. Donde antes había certeza, empezó a haber confusión. Donde antes me evitaban, ahora escuchaban. Y donde antes ella controlaba el relato, ahora tenía que sostenerlo. Una tarde recibí un mensaje directo de ella. Corto. Preciso. Tenemos que hablar. No respondí de inmediato. La dejé esperar. Porque ahora el tiempo jugaba a mi favor. Cuando finalmente contesté, fue con una sola línea. Dime cuándo. Aceptó rápido. Demasiado rápido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No iba a esa reunión a pedir perdón. Iba a intentar cerrar el trato. ¿Y yo? Ya tenía claro cuánto iba a costarle. Acepté verla en un lugar neutral. Ni su territorio ni el mío. Un café discreto, de esos donde nadie escucha porque nadie quiere escuchar. Llegué 10 minutos antes, no por ansiedad, sino por control. Elegí una mesa contra la pared, espalda cubierta, vista amplia. Sí, suena exagerado, pero cuando entiendes que alguien te estudió durante meses, dejas de subestimar los detalles. Entró puntual. Demasiado arreglada para una charla, necesaria. Eso no era nostalgia, era presentación. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, dejó el bolso a un lado y me miró como si estuviéramos retomando una conversación pausada, no una guerra fría. Gracias por venir, dijo. Gracias por hablar claro esta vez, respondí. Sonrió con esa media sonrisa que usaba cuando creía llevar ventaja. No perdí tiempo. ¿Qué quieres? Pregunté. Seamos eficientes. Eso la descolocó un poco. No mucho, pero lo suficiente. Cerrar este desgaste, contestó. No nos beneficia a ninguno. Interesante elección de palabras. Nos. Como si todavía existiera un equipo. A mí me beneficia la verdad, repliqué. ¿A ti te beneficia el silencio? No es lo mismo. Pidió un café. Yo no pedí nada. Detalle mínimo, pero importante, no pensaba quedarme mucho. Estás exagerando el impacto, dijo. Nadie quiere hacerte daño. Solo hay preocupación. Curioso, respondí. Porque la preocupación no suele venir acompañada de amenazas veladas. Ahí dejó de fingir. Apoyó los codos en la mesa, bajó la voz. Tienes que entender algo, dijo. Hay información que puede complicarte. Mucho. Y hay formas de evitarlo. Negociación confirmada. ¿Y cuál es el precio? Pregunté. Me miró fijo. Un acuerdo. Discreto. Tú dejas las cosas como están. Yo también. Casi me reí. ¿Cómo están? Con mi reputación en duda y ella jugando a la mediadora. No, dije. Simple. Seco. Definitivo. Parpadeó. No esperaba eso. No entiendes, insistió. Esto puede escalar. Ya escaló, respondí. Lo que tú no entiendes es que yo ya no estoy defendiendo nada. Estoy observando quién se expone solo. Se tensó. Por primera vez desde que la conocí, perdió el ritmo. ¿Qué sabes? Preguntó. Más de lo que crees, mentí con tranquilidad. Y menos de lo que te conviene. Silencio. Largo. Pesado. No tienes pruebas, dijo al fin. Aún, respondí. Pagó su café de golpe. Se levantó. Estás cometiendo un error, me advirtió. Yo intenté arreglarlo. La miré irse sin decir nada. Porque entendí algo fundamental. Cuando alguien te dice que intentó ayudarte justo después de amenazarte, no estaba ayudando. Estaba midiendo cuánto miedo te quedaba. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Esto ya no depende de ella. Leí el mensaje 2 veces. Y supe que el problema había crecido. Ese mensaje no venía de ella. Lo supe de inmediato. No por el contenido, sino por el tono. Ella era directa, incluso cuando manipulaba. Esto era distinto. Frío. Institucional.
Como si alguien hubiera decidido levantar el tablero y recordarme que había apostado en una mesa más grande de lo que pensaba. No respondí. Error común creer que el silencio es debilidad. En realidad, es un filtro. Quien tiene algo real que decir, insiste. 2 días después insistieron. Esta vez no fue un mensaje. Fue una llamada. Número oculto. Contesté porque ya estaba preparado mentalmente para lo peor. A veces enfrentar el monstruo reduce su tamaño. Diego, dijo una voz masculina, grave, sin presentarse. Voy a ser claro para no perder tiempo. Perfecto. A mí tampoco me gusta perderlo. Adelante. Hay información sensible circulando con tu nombre. Gente que no quiere problemas. Gente que prefiere soluciones rápidas. Y tú llamas en nombre de esa gente, dije. Una pausa mínima. Confirmación implícita. Digamos que soy un intermediario. Claro que lo era. Ella no había escalado sola. Había tocado puertas. Vendido versiones. Ofrecido datos a cambio de presión. El error fue pensar que yo me iba a quebrar antes de preguntar quién estaba comprando. ¿Qué solución proponen? Pregunté. Que cooperes. Que no sigas removiendo el pasado. Que aceptes que las relaciones terminan, y a veces dejan daños colaterales. Casi aplaudo. Discurso genérico, amenaza elegante. Nivel medio. ¿Y si no coopero? Pregunté. Entonces otros decidirán por ti qué versión queda. Ahí lo tuve claro. No buscaban dinero. Buscaban control. Querían que yo me quedara quieto, que aceptara el papel de tipo inestable, para que la historia de ella se sostuviera sin fricciones. Entiendo, respondí. ¿Algo más? Silencio incómodo al otro lado. No esperaba tanta calma. Te conviene pensarlo, dijo. No todos los conflictos se ganan. Tampoco todos se evitan, respondí. Buenas noches. Colgué. No sentí miedo. Sentí algo peor, claridad total. Ya no era una discusión privada. Era un movimiento coordinado. Y eso, irónicamente, me protegía. Porque cuando más gente entra en un juego sucio, más huellas deja. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo, dejé de actuar solo. Abrí carpetas que había mantenido cerradas. Mostré información a quien no podía ser comprado con rumores. No para atacar. Para documentar. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de presión quedó registrado. Fechas. Tonos. Coincidencias. Patrones. Ya no estaba improvisando. Estaba armando un mapa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una persona del círculo que me había dado la espalda semanas atrás me escribió. Creo que te deben una disculpa. Hay cosas que no cuadran. Sonreí. No por orgullo. Por confirmación. Porque cuando la verdad empieza a pesar más que la amenaza. Los aliados aparecen solos. Y todavía faltaba la parte que nadie vio venir. Ese mensaje fue el primer dominó. No el más ruidoso, pero sí el que confirmó que la estructura que ella había armado empezaba a perder estabilidad. Porque cuando alguien que dudó de ti vuelve por iniciativa propia, no lo hace por valentía, lo hace porque ya vio algo que no puede ignorar. No respondí de inmediato. Aprendí que la prisa es una confesión involuntaria. Dejé pasar unas horas y luego escribí algo simple. Si quieres hablar, hazlo sin intermediarios. Aceptó. Nos vimos en un lugar distinto al anterior. Más público. Más incómodo para mentir. Apenas se sentó, soltó la frase que nadie espera escuchar cuando cree que su reputación está en juego. ¿Nos mintieron? No dijo ella. Dijo nos. Plural. Estratégico. Quería desmarcarse sin quedar como traidor tardío. Lo entendí y lo acepté. Esto no era terapia, era reconstrucción de hechos. ¿Qué te dijeron? Pregunté. Me mostró capturas. Audios reenviados. Fragmentos fuera de contexto cuidadosamente seleccionados. Conversaciones mías recortadas para parecer inestables. Comentarios sacados de semanas distintas pegados como si fueran una sola secuencia. Nada ilegal. Todo manipulador. Esto no prueba nada, dije. Solo demuestra intención. Eso es lo que nos empezó a incomodar, respondió. Demasiada edición para alguien que dice solo, preocuparse. Ahí estaba. La grieta. No defendí mi versión. Mostré la completa. Sin dramatismo. Sin adornos. Con fechas. Con continuidad. Con silencios incluidos. Porque la verdad, cuando es real, no necesita subrayados. Su expresión cambió lentamente. No de culpa. De vergüenza. Hay más personas dudando, admitió. Pero nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. No hace falta, respondí. Las mentiras grandes se caen solas. Solo necesitan tiempo y consistencia. Salí de esa reunión con algo mejor que un aliado, con confirmación de que el castillo ya no estaba firme. Los días siguientes fueron extraños. Nadie se disculpaba abiertamente, pero el trato cambió. Las preguntas volvieron a ser directas. Las reuniones regresaron. Los silencios incómodos se desplazaron, hacia otro lado. Ella, en cambio, empezó a moverse. Se notaba. Mensajes indirectos. Contactos reactivados. Versiones ajustadas.
Cuando alguien pierde control del relato, intenta multiplicarlo. Error clásico. Y entonces llegó el punto de inflexión. Recibí un correo formal. Frío. Profesional. De esos que no amenazan, pero pesan. Alguien había decidido revisar el origen de los rumores, por protocolo. No porque yo lo pidiera. Porque el ruido ya era demasiado evidente para ignorarlo. No celebré. No respiré aliviado. Sentí algo más peligroso, paciencia. Porque sabía algo que nadie más sabía aún. Ella había cometido un error que no tenía vuelta atrás. No conmigo. Con alguien más arriba. Alguien que no negociaba reputaciones, solo hechos. Y cuando ese tipo de gente entra en escena, el drama se acaba. ¿Empieza el inventario? Yo solo tenía que esperar. Y créeme. Ella aún no sabía que había activado. Hay un momento exacto en el que un conflicto deja de ser emocional y se vuelve administrativo. No hay gritos, no hay escenas dramáticas, no hay mensajes largos a las 3 de la mañana. Solo correos con asunto neutro y frases como, en el marco de una revisión, o, para fines de verificación. Ese día llegó un martes. Siempre es martes cuando pasan cosas que te cambian la vida sin avisar. El correo no mencionaba nombres. No acusaba. No defendía. Solo pedía información concreta sobre el origen de ciertos datos que habían circulado en los últimos meses. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba confirmar que no estaba imaginando el giro. Respondí con lo único que tenía desde el principio, hechos. Sin adjetivos. Sin conclusiones. Sin rencor. Documentos completos. Conversaciones enteras. Cronología clara. Nada editado. Nada dramatizado. La verdad cruda suele ser aburrida, y por eso mismo es letal contra cualquier montaje. Después de enviar todo, cerré el portátil y salí a caminar. No para despejarme, sino para recordarme que ya no estaba empujando nada. La bola había empezado a rodar sola. Y cuando eso pasa, intervenir solo estorba. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron precisos. Personas que antes evitaban mirarme ahora me hablaban con una formalidad casi excesiva. Otros dejaron de escribirle a ella. No por lealtad hacia mí, sino por autoprotección. Cuando una historia empieza a oler raro, la gente se aparta instintivamente. El humor negro de la situación era impecable, yo había pasado semanas defendiendo mi estabilidad emocional, y ahora era ella quien parecía, inestable. No por sus actos pasados, sino por la insistencia presente. Llamadas de más. Correos largos. Explicaciones no solicitadas. Nada delataba tanto como el exceso. Un día, sin previo aviso, recibí un mensaje suyo. No amenazante. No manipulador. Diferente. ¿Podemos hablar otra vez? No respondí enseguida. No por estrategia. Por cansancio. Hay solicitudes que llegan demasiado tarde como para merecer una reacción rápida. Horas después escribí. Solo si es por escrito. Aceptó. Su mensaje fue largo. Demasiado. Justificaciones mezcladas con reproches. Autovictimización envuelta en lenguaje técnico. Intentos de compartir culpas. Nada nuevo. ¿Lo leí completo? No respondí a cada punto. Solo a uno. Esto ya no depende de nosotros, escribí. Y tú lo sabes. Pasaron varios minutos antes de que contestara. ¿Qué hiciste? No respondí. Porque no había hecho nada extraordinario. Solo había dejado de proteger una mentira que no era mía. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. No porque hubiera ganado, sino porque entendí algo que me costó aprender. Cuando alguien se acerca a ti solo por lo que tienes, no pierde cuando se queda sin acceso. Pierde cuando queda expuesto el método. Y todavía faltaba el último movimiento. El que cerraba todo. Ella aún no sabía que la revisión no era sobre mí. Era sobre ella. Y cuando lo entendiera, ya sería demasiado tarde. El silencio fue lo primero que me llamó la atención. No mensajes. No llamadas. No correos largos intentando explicarlo todo, con calma. Nada. Ese vacío repentino que solo aparece cuando alguien entiende que cualquier movimiento extra puede empeorar las cosas. No era paz. Era contención. Y la contención siempre delata miedo. 2 días después llegó la confirmación indirecta. No por ella, sino por el entorno. Preguntas más técnicas. Solicitudes más específicas. Ya no querían contexto, querían trazabilidad. Origen de archivos. Versiones originales. Metadatos. Cosas que nadie se molesta en pedir cuando solo hay chisme, pero que se vuelven imprescindibles cuando alguien huele manipulación estructurada. Ahí entendí algo clave. La historia ya no se estaba evaluando por su impacto emocional, sino por su coherencia interna. Y ahí es donde ella era vulnerable. Porque mentir una vez es fácil. Sostener una mentira durante meses, frente a múltiples actores, deja huellas. Yo seguía haciendo lo mismo que desde el principio, nada espectacular. Nada heroico. Respondía cuando me preguntaban. Callaba cuando no. No ofrecía conclusiones. No sugería culpables. Dejaba que los hechos chocaran entre sí. Que las versiones se contradijeran solas. El humor negro de todo esto era casi poético. Durante la relación, ella había sido meticulosa, ordenada, obsesiva con los detalles.
Pero esa misma obsesión la había llevado a dejar demasiado rastro. Demasiadas notas. Demasiadas explicaciones. Demasiadas precisiones que ya no coincidían entre sí. Una tarde recibí un mensaje de alguien que no me escribía desde hacía meses. Necesitamos aclarar algo contigo. No por sospecha. Por descarte. Sonreí. Cuando te llaman por descarte, es porque alguien más está ocupando el centro del problema. La conversación fue breve. Directa. Técnica. Me hicieron preguntas que solo alguien que no improvisa puede responder sin titubear. Y cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado. Gracias, dijeron. Era importante confirmar esto. Nada más. Esa misma noche, ella volvió a escribir. Esta vez no había estrategia. Se notaba. El mensaje no estaba bien armado. Frases cortas. Cambios de tono. Errores que antes jamás cometía. Esto se salió de control. No era así como tenía que pasar. Yo nunca quise que te investigaran a ti. Leí todo sin responder. Porque por primera vez estaba diciendo la verdad, pero demasiado tarde. No porque se hubiera arrepentido, sino porque ya no podía controlar las consecuencias. Minutos después llegó otro mensaje. El último de esa noche. Dime qué sabes. Por favor. Apagué el teléfono. No por crueldad. Porque ya no era yo quien debía responderle. Al día siguiente, mientras caminaba hacia una reunión que nada tenía que ver con ella, recibí una notificación automática. Asunto neutro. Frase breve. Fría. Se ha iniciado un proceso de verificación formal. No mencionaba nombres. No explicaba motivos. No pedía mi opinión. Pero yo entendí perfectamente lo que significaba. Ella había pasado de mover el relato a ser parte del expediente. Y en ese punto, ya no importa cuánto jures, cuánto expliques o cuánto ruegues. Solo importa lo que dejaste escrito cuando creías que nadie estaba mirando. Y lo peor para ella es que todavía no sabía qué documento específico había activado todo. Hay errores que no son impulsivos. No nacen del enojo ni del despecho. Nacen de la soberbia. De creer que eres más listo que el sistema, más cuidadoso que los demás, más invisible de lo que realmente eres. Ese fue el error de ella. Y yo lo supe el mismo día en que me dijeron, sin decirme demasiado, cuál había sido el detonante real. No fue una llamada mía. No fue una denuncia. No fue una conversación privada filtrada. Fue un archivo. Un documento que ella había compartido meses atrás con alguien que, según su lógica, era, seguro. Un resumen estratégico. No emocional. No personal. Un análisis frío sobre escenarios de riesgo relacionados conmigo. Con nombres, con supuestos, con probabilidades. Como si yo fuera un proyecto. O peor, un activo temporal. Ese archivo no me lo mostraron completo. No hizo falta. Me describieron su estructura. Y con eso fue suficiente para entender todo el rompecabezas. Mientras yo creía estar en una relación, ella estaba evaluando contingencias. ¿Qué hacer si yo dudaba? ¿Qué decir si alguien preguntaba? ¿Cómo posicionarse si las cosas no funcionaban? No desde el dolor, sino desde la conveniencia. Y ahí fue cuando el giro final se volvió inevitable. Porque ese documento no solo hablaba de mí. Hablaba de otras personas. De otros contextos. De otros movimientos similares. No era un caso aislado. Era un patrón. Por eso el proceso no se detuvo. Por eso nadie me pidió que bajara el tono. Por eso, de repente, su nombre empezó a desaparecer de conversaciones donde antes era central. Cuando alguien deja de ser útil y empieza a ser riesgoso, el entorno se reacomoda sin avisar. La última vez que supe de ella no fue por un mensaje directo. Fue por un comentario ajeno. Alguien dijo, casi al pasar. Se está tomando un tiempo. Todo esto la superó. No sentí satisfacción. Ni alivio. Sentí algo más raro, cierre. Porque entendí que nunca se trató solo del dinero. El dinero fue el anzuelo. El verdadero problema fue haber sido visto como un medio, no como una persona. Y cuando alguien vive así, tarde o temprano termina usando a la persona equivocada como recurso. Yo seguí con mi vida. Literalmente. Recuperé espacios. Relaciones. Ritmo. No volví a ser el mismo, pero tampoco quise serlo. Aprendí a escuchar más, a no romantizar la intensidad, a desconfiar de quien pregunta demasiado y siente muy poco. Meses después, revisando cosas viejas, encontré una nota que ella había escrito en mi libreta una vez, al inicio de todo. Decía: lo nuestro es real porque somos un equipo. La leí 2 veces. Y sonreí con ironía. Porque al final sí fuimos un equipo. Solo que yo nunca supe que estaba jugando. Hasta que el partido ya estaba siendo auditado. Y esa fue la verdadera lección. Cuando alguien finge amor por interés, no siempre pierde cuando se queda sin dinero. Pierde cuando queda claro que nunca supo amar sin calcular. Aquí termina esta historia. Pensé que ahí terminaba todo. Error otra vez. Las historias así no se cierran cuando el ruido acaba, sino cuando empiezas a notar lo que quedó torcido. Porque aunque el conflicto desaparezca, las consecuencias se quedan a vivir contigo como muebles mal puestos que nadie recuerda haber comprado. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado.
No había drama, no había mensajes inesperados, no había nombres prohibidos flotando en conversaciones incómodas. Pero empecé a notar algo peor, la forma en que yo mismo había cambiado. Me volví meticuloso con todo. Revisaba contratos 3 veces. Leía intenciones donde antes solo veía gestos. Empecé a detectar patrones en la gente con una facilidad que antes no tenía. No era paranoia. Era entrenamiento forzado. Cuando alguien te convierte en proyecto una vez, aprendes a no volver a ser materia prima. El humor negro apareció en los lugares más absurdos. Amigos diciéndome, hermano, ahora sí estás despierto, como si la traición fuera un curso intensivo de madurez emocional. Yo sonreía, asentía, pero por dentro pensaba, ojalá no tengas que aprenderlo así. Un día, sin buscarlo, me llegó una confirmación indirecta de lo que había pasado con ella. No detalles, no chisme. Una frase suelta, lanzada con cuidado. No va a poder trabajar en ese entorno por un buen tiempo. Nada más. No pregunté. No quise saber más. Porque entender el alcance completo ya no me aportaba nada. No era justicia lo que sentía. Era distancia. Y eso, curiosamente, pesa menos. Lo que sí me impactó fue descubrir otra cosa, yo había estado tan concentrado en defenderme, que no había procesado el duelo real. No el de perderla a ella, sino el de perder la versión de mí que creía en las cosas simples. Esa versión que asumía que si alguien se quedaba, era porque quería, no porque convenía. Aceptarlo dolió más que cualquier amenaza. Empecé a salir con alguien tiempo después. Nada serio. Conversaciones largas. Risas genuinas. Y ahí noté el cambio definitivo, por primera vez, no sentí la necesidad de demostrar nada. Ni estabilidad, ni proyección, ni futuro. Solo presencia. Y funcionó, hasta que no. No porque ella hiciera algo mal. Sino porque yo me di cuenta de algo incómodo. Ya no sabía diferenciar del todo entre interés y cuidado. Eso fue el verdadero costo. Una noche, caminando solo, me hice una pregunta que nunca me había permitido formular. ¿Y si no todo fue culpa de ella? No en el sentido de justificarla, sino de reconocer mi parte. Mi necesidad de creer. Mi facilidad para llenar silencios con expectativas. Esa pregunta no tenía respuesta inmediata. Pero sí una consecuencia, dejé de contar la historia como una victoria. Empecé a verla como una advertencia. Porque sobrevivir a alguien así no te convierte en héroe. Te convierte en alguien que ahora sabe cosas que preferiría no saber. ¿Y cuándo crees que ya cerraste el capítulo? Es cuando la vida decide probar si de verdad aprendiste. Yo aún no sabía que faltaba la última lección. La más incómoda de todas. Y venía de donde menos lo esperaba. Nunca pensé que la última sacudida no vendría de ella. Ni de su círculo. Ni de ese mundo de rumores, archivos y versiones cruzadas. Vino de algo mucho más básico. Más primitivo. Más difícil de esquivar, la familia. Fue mi padre quien abrió esa puerta sin saberlo. Una tarde cualquiera, sin drama, sin música de fondo, me llamó para invitarme a comer. Nada raro. Lo noté más callado de lo normal, pero lo atribuí a lo de siempre, cansancio, rutina, edad. Error de nuevo. Siempre que uno subestima los silencios, se equivoca. Después de comer, mientras recogía los platos, soltó la frase como quien no quiere cargarla de peso. Hay algo que nunca te conté, porque pensé que no hacía falta. Ese, porque pensé que no hacía falta, fue la alarma. Me senté otra vez. Él también. Cuando pusiste todo a mi nombre, continuó, no fue la primera vez que alguien lo hacía por desconfianza. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no fue la primera vez? Suspiró. Largo. Cansado. Como alguien que guarda una historia durante demasiados años. Tu madre hizo algo parecido antes de irse. Ahí se me heló algo adentro. No porque no supiera que mi madre se había ido. Eso lo sabía desde siempre. Lo que nunca supe fue el porqué real. No el cuento resumido. No la versión edulcorada. Ella también descubrió cosas, dijo. No de dinero. De intenciones. No dijo nombres. No hizo acusaciones. No necesitó hacerlo. Bastó con el paralelismo. Bastó con entender que yo no había inventado nada. Que no era exageración. Que había un patrón, pero no en mis parejas. En mi historia. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté, con la garganta seca. Me miró fijo. Porque te vi repetir algo que yo ya viví, respondió. Y porque quería asegurarme de que no cargues con culpas que no son tuyas. Ahí entendí la verdadera magnitud del giro. Yo no había sido demasiado confiado. No había sido ingenuo por debilidad. Había aprendido a amar observando a alguien que se quedó cuando debió irse. La charla no fue larga. No hacía falta. No era una revelación explosiva. Era una pieza que encajaba con una precisión incómoda. De esas que te hacen replantear años enteros en minutos. Esa noche no dormí. No por ella. No por el pasado reciente. Dormí mal porque entendí algo que duele más que la traición, a veces repites historias no porque seas tonto, sino porque nadie te enseñó cómo se rompen. Y ahí estuvo la última lección. No todo el daño viene de quien te miente. Mucho viene de lo que normalizaste sin saberlo. A la mañana siguiente llamé a mi padre. No para reclamarle. Para agradecerle. Porque decir la verdad tarde sigue siendo mejor que no decirla nunca.
Colgué y sonreí, pero no con alivio. Con determinación. Porque entendí que no solo había salido de una relación falsa. Había salido de un ciclo. Y eso sí cambia todo. Después de hablar con mi padre, algo se acomodó dentro de mí. No de forma romántica ni luminosa. Más bien como cuando aceptas una verdad incómoda y dejas de pelearte con ella. Entendí que no todo cierre viene con aplausos ni con una sensación de triunfo. Algunos cierres llegan en silencio, cuando ya no necesitas demostrar nada. Empecé a notar los cambios en cosas pequeñas. Dejé de justificarme cuando alguien me preguntaba por el pasado. Dejé de explicar de más. Dejé de buscar validación en miradas ajenas. Y, sin darme cuenta, dejé de ser interesante para cierto tipo de personas. Las que se acercan cuando hueles a utilidad. Las que detectan rápido a quien todavía está dispuesto a cargar con cosas que no le corresponden. Y eso fue una bendición disfrazada. Un día, revisando papeles viejos para cerrar definitivamente ese capítulo, encontré algo que me obligó a sentarme. Un documento sencillo. Sin firmas llamativas. Sin drama. Una copia de una transferencia antigua. Una de las primeras. Hecha incluso antes de que yo sospechara nada. No era grande. No era alarmante. Pero tenía algo distinto, el destinatario no era ella. Era una cuenta puente. A nombre de alguien más. Ahí entendí el último detalle que me faltaba. El giro final. Ella nunca planeó quedarse conmigo a largo plazo. Yo no era el destino. Era la fase estable. El punto de apoyo. El lugar seguro desde el cual preparar el siguiente salto. Y cuando vio que el control se le escapaba, no improvisó una salida emocional. Activó el protocolo. No sentí rabia al descubrirlo. Sentí lástima. Porque vivir así, calculando personas como escalones, no te deja nada sólido donde pararte cuando fallas. Ese mismo día cerré todo lo que quedaba pendiente. Cambié números. Eliminé contactos que ya no tenían sentido. Guardé documentos. No por miedo, sino porque ya no necesitaba armadura. Meses después, alguien me preguntó si volvería a confiar igual. Pensé un segundo y respondí. No igual. Mejor. Porque la confianza ciega no es virtud. Y la desconfianza total tampoco. La verdadera madurez está en elegir con quién bajas la guardia, y con quién no te la quitas nunca. No volví a saber de ella. Y si supe algo, no me llegó por los caminos que antes importaban. Su historia siguió sin mí. La mía también. Pero con una diferencia clave, ya no estaba repitiendo nada que no entendiera. El giro inesperado no fue que ella perdiera acceso al dinero. Ni que su estrategia quedara expuesta. Ni siquiera que todo terminara bien, para mí. El verdadero giro fue entender que yo no gané cuando ella se quedó sin nada. Gané cuando dejé de ser el tipo que alguien podía usar como plan. Y eso no se pierde nunca. Pensé que ya estaba todo dicho. Que después de entender el patrón, cerrar ciclos y aceptar verdades incómodas, la historia solo podía desvanecerse con el tiempo. Me equivoqué por última vez. Porque la vida, cuando quiere asegurarse de que aprendiste, no toda teorías, te pone a prueba. La prueba llegó de forma absurda. Cotidiana. Inofensiva. Un mensaje. No de ella. No de alguien del pasado directo. De alguien nuevo. Una mujer que había conocido hacía poco. Inteligente, irónica, con ese humor seco que no intenta agradar. Nada intenso. Nada acelerado. Todo tranquilo. Hasta que lanzó la frase que antes me habría parecido normal. Me da paz estar contigo. Siento que contigo podría construir algo estable. Años atrás, eso me habría inflado el pecho. Me habría hecho sentir elegido. Especial. Necesario. Esta vez no. Esta vez sentí otra cosa. Alerta. No por ella, sino por mí. Porque noté el viejo impulso, el deseo de demostrar que sí, que yo podía ser ese lugar estable, ese soporte, ese punto fijo. El mismo rol que había jugado sin darme cuenta antes. El mismo que me había metido en problemas. Ahí entendí que esta era la última escena de la historia. No con antagonistas. No con villanos. Con una decisión interna. Respiré y le respondí con honestidad brutal. Prefiero que primero veamos si nos gusta caminar juntos, antes de construir nada. Hubo un silencio incómodo. Luego otro mensaje. Eso casi nadie lo dice. Por eso lo digo, respondí. Y ahí pasó algo distinto. No se fue. No insistió. No dramatizó. Siguió ahí, igual. Sin exigencias. Sin proyecciones prematuras. Sin evaluarme como recurso. Ese fue el verdadero final. No el dinero. No la venganza. No la caída de nadie. El final real fue darme cuenta de que ya no reaccionaba igual. Que ya no confundía promesas con afecto. Que ya no me sentía culpable por poner límites. Que ya no necesitaba ganarle a nadie para sentir que había ganado. Si esta historia empezó con una traición, terminó con una elección. La elección de no repetir. De no salvar. De no ser plan, ni fase, ni respaldo emocional. Solo ser una persona completa, que comparte, pero no se entrega a ciegas. Y si alguien alguna vez vuelve a fingir amor por interés, no sé si lo notaré de inmediato. Pero si sé algo con certeza, no volveré a perder nada esencial.
Porque lo esencial ya no está a nombre de nadie más. Fin.